Aprendiendo en casa. Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Aprendiendo en casa. Hoy, viernes 11 de septiembre, bueno, vamos a desarrollar el área de comunicación con nuestro proyecto que vamos a culminar esta semana. Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. La actividad principal, creamos un juego y escribimos las instrucciones, parte 2. Nuestros acuerdos, sí, niños y niñas tenemos que tener nuestros acuerdos. Es estar muy atento a la maestra o al maestro, ¿no? Por sus explicaciones. Y asimismo, tener el espacio muy ordenado. Y finalmente, disfruta de la actividad. Desarrollo de la actividad. Hola, amigos, niños y niñas. Hoy es un gran día. Ya cuentas con un juego creado por ti, mediante el cual podrás compartir con tus familiares, amigas y amigos, todo lo que exploraste, investigaste e vivenciaste sobre las estaciones. Ayer escribiste la planificación de las instrucciones de dicho juego. Ahora escribirás tu primer borrador y lo corregirás para que al fin tengas el juego culminado. Vamos, ánimo, lo estás haciendo muy bien. Nuestra meta, nuestra meta para el día de hoy es expresar por escrito las instrucciones del juego que creamos. A empezar, vamos. Ahora que ya creaste el juego y planificaste la escritura de las instrucciones, elabora en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro. Luego coloca check si cumpliste con lo indicado o X si aún no. Muy bien, niños y niñas, acá tenemos nosotros el cuadro. Dice, el juego tiene un nombre atractivo y divertido. ¿Qué dices tú? Si es que tiene así, pones check. Si no, X pondrás, ¿verdad? Continuamos. Es posible identificar si es un juego de mesa, colaborativo o mixto. Ya tú puedes identificar qué tipo de juego has programado. Y si uno de ellos está acorde a lo que se te ha indicado, pones check. Y si no, pones X. Se señala el número de participantes y el rango de edad. ¿Qué dices? Vamos ahí. Si colocaste cumple con ese criterio, check. Si no, X. Es posible identificar si es un juego en el que se participa en equipo o de manera individual. De igual forma, check o X. Se señala cuánto tiempo puede durar el juego. Vamos, si el tiempo es considerado muy bien. Sí, check. No, X. Están incluidos los aprendizajes sobre las estaciones para memorizar información, para recrear situaciones vividas o para informar o opinar. Bueno, tu contenido tiene que ser muy importante. Si lo has considerado, uno de ellos, check. Si no, X. Se explica el reto para ganar, perder o culminar el juego. ¿Qué dices tú? ¿Cómo está considerado tu juego? Si es así, check. Si no, X. Se realizaron ensayos para verificar la funcionabilidad o la funcionalidad del juego. ¿Qué dices? ¿Se realizaron ensayos? ¿Ensayaste con tu familia, sí o no? Bueno, si hiciste eso, check. Si no, X. Se cuenta con todos los materiales del juego. ¿Consideraste y tienes todos los materiales? Si los tienes y has considerado, check. Si no, X. Se respetó la planificación y la organización de las ideas. ¿Qué dices tú? Vamos, ¿no? Todo ese procedimiento se respetó. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Si dices sí, ok, check. Si no, X. ¿Ya? Esa es la forma de cómo poder ver si hicimos un buen trabajo o no. Muy bien, continuamos.
Si tienes dudas acerca de alguna de las indicaciones de esta lista, la que hemos revisado, vuelve a leer la parte 1 de esta actividad para que perfecciones el juego de ser necesario. Con esto, garantizarás la diversión de todos los participantes. Seguramente ayer, al analizar el texto, ejemplos de instrucciones para los juegos, la que hemos revisado en el texto, y planificar la escritura de las instrucciones, te diste cuenta de aspectos importantes, como los siguientes. Antes de las instrucciones se suele incluir la información sobre los participantes y los materiales. En algunos casos también se indica la duración del juego, ¿eh? También. Las instrucciones están estrictamente relacionadas con el nombre o título del juego. ¿Qué dices tú? Vamos, también te indicaron eso. Las instrucciones deben ser claras y estar ordenadas de manera secuencial o temporal. Contienen cómo se organizan los participantes y cómo se inicia el juego, las coordinaciones para avanzar los turnos de participación, así como cuando se gana, se pierde o culmina el juego. A continuación, conoce algunos recursos de escritura para las instrucciones, o sea, cómo debe estar escrito tus instrucciones. ¿Cuándo se emplea una lista numerada? Cuando se emplea una lista numerada, niños y niñas, cada regla inicia con la acción, ¿ya? O sea, un verbo que accione, a realizar o nombrando a quien realiza la acción, ¿no? Por eso acá se denomina de color rojo cuando es la acción directamente y verde cuando se nombra quien la realiza, ¿verdad? Entonces, ejemplos dice, caminarán, está ejecutando, está diciendo una acción, un verbo de acción, caminarán por la línea, saltarán cuando indique el moderador, o sea, el que está ordenando, acá también dice, los participantes caminarán. ¿Ah? Entonces está indicando quién va a ser, por, cómo. El moderador pedirá. Pedirá es una acción. Es un verbo de acción. Entonces, que salten. Muy bien. Entonces, cuando se escribe a manera de párrafo, está diciendo cuando se escribe de manera párrafo a párrafo, las indicaciones van unas después de otras, obviamente. O sea, esas indicaciones al siguiente, otro párrafo, otro párrafo. En este caso, es recurrente el uso de los conectores. ¿Qué significa recurrente? O sea que se tiene que volver a repetir los conectores de secuencia. Primero, luego, después, más adelante, posteriormente, finalmente, etc. Los conectores como utilices. Dice que es recurrente, entonces se tiene que volver a colocar y a repetir constantemente, ¿sí? Entonces, eso es cuando se escribe de párrafo en párrafo. Tanto las imágenes como la numeración contribuyen a facilitar la comprensión, sentido y del orden de cada regla. Obviamente, todas las imágenes como la numeración contribuyen a facilitar la comprensión del sentido y del orden de cada regla. Tiene que ser clara, ¿verdad? Y recordemos algo importante acá, dice, recuerda, los textos instructivos se utilizan, por ejemplo, en los juegos, en las recetas de cocina o en las normas de convivencia de la escuela. Son parte de nuestra vida cotidiana. También los encontramos en los comunicados o formularios de algunas instituciones gubernamentales, donde se explican cómo llevar a cabo determinados trámites o en carteles donde se explica el procedimiento para utilizar algún servicio público, subir al tren, tomar el microbús, etcétera, etcétera. Asimismo, cuando algún familiar nos da indicaciones sobre cómo realizar ciertas labores de hogar. ¿Mm? Entonces ya sabemos en qué consiste los textos instructivos. Muy bien, ahora dice, ahora revisa la meta de la actividad y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de la escritura de las instrucciones? ¿Te acuerdas la meta? Recuerda que la meta es expresar por escrito las instrucciones del juego que creamos. Ah, ahora entonces nuestra meta, recuérdate muy bien, niño o niña, expresar por escrito las instrucciones del juego que
creamos. Esa es nuestra meta. Entonces, tenemos que responder. No, anota las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de ruso. Obviamente, tienes que responder y decir, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito? Expresar por escrito las instrucciones del juego que creamos. Sí, ya está, ya tienes la respuesta. Muy bien. Ahora, a escribir las instrucciones del juego. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. A ver, ¿qué dice? ¿Qué recomendaciones te dan aquí? Ten a la mano hojas de reuso para escribir la primera versión. Obvio, claro. Respeta el diseño y la estructura del texto según lo planificaste. ¿Cómo fue? Va a ser, ¿no? Tienes que haber elegido una forma de una estructura de la que te ha dado un ejemplo, ¿sí? Entonces, tienes que respetar ese diseño, ¿ya? Realizar la descripción adecuada de cada acción. Realizar la descripción adecuada de cada acción. O sea, tienes que describir, ¿no? Tienes que realizar adecuada cada acción, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí? Ahora, utiliza un lenguaje sencillo y claro, de manera que se comprenda fácilmente qué deben, ¿no? ¿Qué deben hacer los participantes? Obvio. Entonces ya tu lenguaje sencillo, lo que utilizamos diariamente en nuestra conversación, pues podemos hacer eso, ¿no? Recurre a tus anotaciones para orientar la escritura del texto. Siempre es necesario tener algunas anotaciones que necesitas considerar. Define si numerarás las reglas o las escribirás a manera de párrafo. Bueno, puedes poner 1, 2, 3, ¿no? Pero si es que numeras. O en todo caso escribirás a manera de párrafo, ¿no? Pero los párrafos no se enumeran, simplemente párrafo, el otro, ¿sí? Pero utilizando los conectores, no te olvides, ¿ya? Durante el proceso de escritura, mantén el número de personas al que te diriges. Él lanzará la pelota, ellos lanzarán la pelota, ¿no? Entonces tienes que expresar. Cuida la calidad de la presentación del texto. Por ejemplo, que haya la menor cantidad de errores ortográficos, que los subtítulos se distingan con claridad, que la información se vea ordenada y que los dibujos o las imágenes guarden coherencia con el contenido, ¿no? Entonces, cada párrafo del otro párrafo debe seguir hablando de lo mismo, pero de diferente procedimiento, acción, ¿no? Entonces, eso nos indica, ¿sí? Entonces, respetar. Bien, niña, estamos culminando ya casi. Es necesario, dice, nos recuerda muy bien, es necesario que uno de tus familiares lea la primera versión del texto, ¿no? Comparte siempre y socializa con tu familia. Permite que lo revise y recoge sus aportes para mejorarlo. ¿Qué vas a recoger? Sus aportes, o sea, sus recomendaciones, ¿ya? De la persona mayor, que ya sea papá, mamá, un hermano mayor, quien está en casa, ¿no? Quien conoce mejor. Entonces te puede ayudar y puedas tú recoger ese aporte y mejorar tu trabajo. Ten presente que será tu primer lector y sus sugerencias te dará una idea más clara para saber si estás alcanzando el propósito de escritura. Obviamente, entonces como la persona con quien vas a compartir al principio, ese es tu primer lector. Entonces él te va a dar las sugerencias. ¿Cómo está yendo tu trabajo? Bueno, al final de repente te felicitará, excelente si lo has hecho bien, ¿no? Entonces es necesario, ¿sí? Muy bien, niño y niña. A revisar y mejorar las instrucciones del juego. Hay que volver a revisar y a revisar, dice, ¿no? Para la revisión y mejora, utiliza la lista de cotejo. Esta es una lista de cotejo que ya lo conoces, ya tienes que evaluarte de acuerdo a los criterios que te dicen, porque esos criterios están en base al juego que tenías que crear, ¿verdad? Cópiala y complétala en una hoja de reuso o en tu cuaderno. ¿Qué criterios te ha dicho aquí? El texto presenta el título, el número de participantes, los materiales y las reglas de juego. ¿Qué dices tú? ¿Así está tu juego? Si es que es así, sí. Si no, no. ¿Ya? Vamos. El lenguaje utilizado es sencillo, claro y preciso. No vayas a utilizar palabras que no conocen los que participan, de manera que si no te va a salir mal, ¿no? Entonces, si has utilizado el lenguaje sencillo, claro y preciso, sí. Si no, no pones, ¿ya? Se mantiene en todo proceso las personas o a quién o quienes te diriges, se mantienen en todo el proceso, o sea, están ahí. Eso, bueno, pues tendrás que evaluarte, ¿no? El orden temporal de las reglas es el adecuado, o sea, cuánto tiempo dura.
¿Es adecuado? ¿Has considerado bien? Sí, si has hecho bien, si no, no. El uso de uso de los conectores o la numeración favorece la secuencia lógica de las reglas. Claro, tiene que ser así, ¿no? Entonces, ya he dicho ya cómo se debe utilizar los conectores si estás utilizando párrafos. Y si no estás enumerando, si estás enumerando, tiene que tener una secuencia de orden, ¿no? Que tenga que favorecer la secuencia lógica. Si que lo has hecho, sí, sí, si no, no. El texto presenta errores mínimos en ortografía. Es importante, ya estamos, miren, niños, en quinto grado, necesitamos revisar nuestros errores ortográficos si estamos escribiendo sí o no. Entonces, es muy necesario. El diseño de la presentación es ordenado y coherente con el juego. ¿Qué dicen ustedes? El diseño, o sea, la forma como has hecho. La presentación es ordenada y coherente con el juego. ¿Se respeta eso? Si lo has hecho así, sí. Si no, no. ¿Eh? Ok. Muy bien. Ahora escribe la versión final de las instrucciones del juego y luego busca un espacio para jugar con tus familiares. Anímalos a participar. Será muy divertido, niño o niña. ¿Eh? ¿Con quién vas a hacerlo? Con tu familia. Vamos. Reúnete con tus familiares y cuéntales el proceso también que seguiste para crear el juego. Y escribir las instrucciones. También coméntales cómo te sentiste al jugar con ellos. Busquen otro momento para volver a jugar y pide que te propongan nuevos juegos. Muy bien, pero ese es socializar con tu familia, ¿no es cierto? Y finalmente reflexiona. Ve, a ver, ¿qué piensas? ¿Has hecho bien? ¿Has hecho mal? ¿Qué dices tú? Lee atentamente y responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de las instrucciones de un juego? ¿Cómo lo hice? ¿Que me fue fácil o difícil a la hora de escribir las instrucciones? ¿Por qué? Tengo que responder. ¿Qué acciones debo realizar para mejorar la escritura de un texto instructivo? Tengo que pensar, decir, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Puedo mejorarlo? Ah, entonces eso está en ti. ¿Ya, niño? Muy bien, entonces, a reflexionar. Bien, ahora recuerda siempre niño y niño, organiza tus trabajos en tu portafolio. La información sobre los ejemplos de los juegos, la planificación que escribiste, la primera versión del texto y la versión final, etcétera, etcétera, te serán de utilidad para analizar el proceso de construcción de nuevos textos instructivos. Asimismo, conserva tanto el juego como las instrucciones. Muy necesario para que podamos tener siempre latente y presente el trabajo que hemos hecho, ¿sí? Bien, llegamos al final de la actividad. Muy bien, nuestra actividad ha sido creamos un juego y escribimos las instrucciones, parte 2. Nuestra meta ha sido expresamos por escrito las instrucciones del juego que creamos. Muy bien, niños y niñas, y muchísimas gracias por haberme permitido ingresar a cada uno de sus hogares y nos volvemos a encontrar en una próxima clase. Chao, chao.